vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es viernes 25 de junio de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 38 minutos. Miren lo que me regalaron. Me regalaron un sombrerito de los cachorros del servicio militar. Así que ténganme envidia, me lo regalaron los compañeros del BLI, el Batallón Ligero de Infantería Farabundo Martí, el FAMA. Y además me regalaron, quiero registrarlo, un busto de Sandino que dice de Cachorro BLI Farabundo Martí. Muchas gracias a los compañeros, nos dejaron un mensaje. Dice, este sombrerito nos marcó a toda una generación de chavalos que un día salimos de los institutos, universidades, barrios, colonias, comarcas, fábricas e instituciones con la firme convicción de derrotar al enemigo mercenario apátrida. Nuestro recuerdo imborrable de los hermanos caídos en la defensa de nuestro proyecto revolucionario, hoy más vigente que nunca. El Batallón Ligero de Infantería, el BLI, FAMA, el Farabundo Martí, Patria Libre o Morir. Muchas gracias, compañeros. Va a quedar ahí en la oficina. Vamos a ver si lo ponemos también ahí a ver en qué lugar para que todo el mundo lo vea. Es que, no, hombre, se lo roban este sombrero, se lo roban si lo dejo por ahí. Sí, hombre, es que está salvado. Y aquí tengo dos que quieren robárselo. Ya me dijeron, y tienen manos rápidas, entonces no, lo vamos a guardar. Muchas gracias. También aquí está la camiseta, ¿te acordás que te dije? Voy a mostrarla a los que vayan a ver el video. Esta es la camiseta que nos regaló el compañero. Son varias, ¿verdad? Las que hay. Y atrás dice, Sin Fronteras, jodido. ¿Habrá patria para todos o no habrá para ninguno? Dice la camiseta que nos dieron. Esto es lo que vamos a estar rifando. Ya empezaron a venir. No he chequeado a ver si han llegado también al correo. Aquí ya vinieron varios textos de las 5 cosas o 5 logros de Daniel en estos 15 años y 5 cosas que nos hacen falta. Es sencillo. ¿Verdad que sí? Que no te dé pereza, pues. Hay una ahí que me escribió, te lo mando a vos directo. No, hay que ser formales. ¿Verdad? Hoy les vamos a contar la masacre de las madres leonesas el 28 de julio de 1985, con el testimonio de un sobreviviente y del hermano de uno de los sobrevivientes. Es dramático eso, dramático. ¿Verdad? Quiero también, a ver, espérate, me tenía este dardo envenenado que tengo ahí. Fíjate que me reclamaron que por qué no he dado la lista. Espérense, ahí. Mira que los pobrecitos todavía están llorando. Que para qué les di a conocer todos los reales que habían recibido. La otra semana, hombre. Pero es que me soplaron. Viene una campaña mediática, publicitaria y en redes para que no se asusten. Cuando aparezcan ya sepan de dónde viene. ¿Verdad? Que se la va a pagar Estados Unidos al COSEP. ¿Verdad? Esta campaña va a ser manejada, van a tener reales, porque los yanquis ahorita andan muy generosos, porque como están atrapados, entonces andan muy generosos. Van a tener reales la Claudia Neira, MRS Furibunda, María José Villavicencio, María Fabiola Espinosa y Irlanda Suárez. Esta Suárez va a trabajar desde Miami con fondos del Instituto de la Raza. La coordinadora va a ser la María Fabiola Sánchez de CREA Comunicaciones. Van a diseñar la campaña con agencias de Honduras, El Salvador y Miami.
Van contra los medios de comunicación sandinistas, contra los periodistas sandinistas, van contra los ministros a descalificar la próxima elección, etcétera. Esas son las líneas aprobadas por el Consejo Directivo del COSEP el miércoles. La campaña la presentó la María Fabiola Espinosa y se la aprobó el COSEP, pero la María Fabiola, todo el mundo sabe que primero fue a la embajada que se la aprobaran. Pero bueno, pues. Entonces no se asusten, pues, cuando comiencen así como publicaciones como disque anónimas o disque los periodistas independientes, los sicarios, los mercenarios, ya saben de dónde vienen. Para que no nos sorprendan. Bueno, quiero también aclarar un par de cositas. Nos dijo el hermano de Iván Vilches, un héroe sandinista caído en la insurrección de León, Esteban Vilches. Esteban nos dice que su hermano Iván Vilches cayó el 19 de mayo de 1979. Es importante, 19 de mayo, o sea, la misma fecha en que cae Abel Guadalupe Moreno. Y en la toma de ese comando también cayó un gran compañero, yo lamentablemente lo olvidé mencionar, pero tenía mucho carisma, era muy muy querido, Denis Tenorio Belanger. Él era el que, si yo mal no recuerdo, era el responsable por el Frente Sandinista de los Comités de Acción Popular de toda la ciudad de León. Era originario de Managua, de allá de la unidad de propósito, llegó a León a estudiar medicina y nos cuenta la China Girón que era muy disciplinado, abnegado, trabajador, responsable. Otro santo, dice la María Lourdes. Bien. Yo creo que ese discurso de Daniel del miércoles, en homenaje a Carlos, hay que estudiarlo. No solamente hay que oírlo, hay que estudiarlo. Yo podría, por ejemplo, ahorita agarrar ese discurso y comenzar a comentar, pero yo creo que es mejor, les sugiero a ustedes, estudien ese discurso. Tiene claramente dos partes. La primera parte dedicada al contexto internacional y a la desgracia que nos ha traído el capitalismo, y la segunda parte dedicada al momento que estamos viviendo. Ambas partes muy importantes. Y hay que, creo yo, hay que leer entre líneas. Hay muchas cosas ahí, muchas. ¿Verdad? Si hay una cosa que siempre hace Daniel es advertir por dónde van los caminos. Lo que pasa es que a veces no sabemos nosotros interpretar lo que él nos dice, pues. Y ahí están marcados los senderos, los rumbos, para dónde vamos. Pero hay que estudiarlo. Pueden ver el video, está en el canal de Multinoticias, Canal 4 en YouTube. Ahí está el video, de muy buena calidad, por cierto. También está el audio. Si quieren solo el audio, lo tenemos nosotros en la página web de La Primerísima, con la fecha del 23. Ahí lo buscan, en el discurso de Daniel. O también lo pueden leer. Está en la página del 19 Digital, ahí está íntegro, como quieran, pues, pero hay que hacerlo, creo yo, pues. Si queremos de verdad ubicarnos y tener luces sobre los rumbos que hay en este momento, pues ahí tenemos la piedra, hermano. Ahí tenemos la piedra. Fíjate que yo creo que una cosa que tenemos que hacer también es a veces recapitular. Creo que lo vamos a hacer nosotros, también lo vamos a hacer el lunes, pero algunas pinceladas. Es recapitular lo que hemos hecho aquí en Nicaragua en los últimos, si vos querés, en los últimos 3 años. Pero yo creo que hay que tirar la línea hacia atrás. Lo que hemos hecho, podés hablar también de los últimos 15 años o podés hablar de los últimos 30
o te puedes ir hasta los 42 de la Revolución. Pero es importante, porque cuando uno echa la mirada hacia las cosas que hemos hecho y los factores más importantes que han permitido alcanzar los logros que tenemos hoy, cuando echas esa mirada, te percatas cuán grande es la fuerza del pueblo de Nicaragua. Cuán grande. Es una cosa impresionante. Para mí, por ejemplo, el factor decisivo que nos ha permitido derrotar la agresión yanqui en estos años, que empezó desde su punto de vista militar en el 2018, pero que realmente todas las líneas agresivas de Estados Unidos empiezan desde más o menos 2015. Para mí la fuerza fundamental ha sido la capacidad del pueblo de Nicaragua de continuar trabajando, produciendo y mantener a flote la economía del país. Para mí eso ha sido lo fundamental. De hecho, nosotros no hubiéramos superado el golpe militar si el país se hubiera paralizado. Y el país nunca se paralizó. Nunca. Hubo paralizaciones parciales, pero nunca hubo paralización nacional. Y esto, para mí, pues es lo más importante, es lo estratégico. Y eso demostraba la capacidad del pueblo de Nicaragua de salir adelante y también su inteligencia, de que lo que estaba pasando le era ajeno, en el sentido de que no lo motivaba, pues. Y siguió trabajando. Me parece a mí que es lo más importante. Y por eso creo que conviene recordar algunos aspectos. Les voy a sorprender con algunas fotitos por ahí. Algunos aspectos de lo que hemos vivido los nicaragüenses en nuestro enfrentamiento con Estados Unidos. No porque los nicas querramos. No somos los nicas los que nos hemos ido a meter a Estados Unidos. No somos los nicas los que hemos agredido a Estados Unidos. Hemos sido víctimas de Estados Unidos. Lo que pasa es que los nicas siempre hemos reaccionado con dignidad. Hay otros que se van rindiendo en el camino, que tuvieron una gran tradición nacionalista, antiimperialista, pero que con los años, con la penetración cultural, la penetración del capital, del gran capital norteamericano, con la penetración de los cárteles de la droga, finalmente han terminado rindiendo algunas naciones que parecían muy relevantes en su postura nacionalista, antiimperial, incluso antiimperialista, pero no. Se terminaron rindiendo y tienen un discurso, dicen ellos, progresista, ¿no? Pero realmente están postrados de hinojos ante el yanqui y le imploran al yanqui porque los trate bien. Entonces quieren evitar la intervención yanqui en sus asuntos, no por la vía de la dignidad y de la resistencia, sino por la vía del ruego. No te metas conmigo, Pipito, yo voy a ser bien portado. Ah, vos querés que freguemos a Nicaragua, y dale, yo te ayudo a fregar a Nicaragua, pero no te metas conmigo. O hay otros, pues, que saben la tradición del yanqui, tuvieron una guerra con otra potencia, supieron de la tradición del yanqui en esa guerra, y hoy es igual, el mismo comportamiento. Todo porque, no, hombre, perdoname los reales que le debo al fondo, ayúdame, hombre, es que tengo esa deuda, ayúdame. Yo me voy a portar bien. Es que mira, hay que fregar a los nicas, que son muchos friegan a los nicas. Dale, pues yo te ayudo, Pipito, pero ayúdame. Ayúdame vos con esto. Es una vergüenza. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? No tienen capacidad, no tienen dignidad para comenzar, ni tampoco capacidad de resistencia. Otro gallo es el que canta en Nicaragua, hermano. ¿Verdad que es otro gallo? Entonces aquí lo principal es que hay dignidad.
una dignidad a toda prueba y un sentido de la patria mucho más allá de la sensiblería patriotera que le gusta exhibir a la burguesía dominante en cualquier otro país, o incluso algunos que dicen defender intereses populares, pero que en el fondo son esos, los mismos de la burguesía. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que es muy importante que recapitulemos y que hagamos reflexiones. Los invito a estudiar ese discurso y el lunes platicamos, pues. Pero yo le decía que por esa razón es que vamos a echarle una revisada a lo que a propósito de la masacre de las madres leonesas. Vamos a hacer una revisada a lo que pasaba en Nicaragua en 1985. Hace, 36 años. 1985. Lo que sufría el pueblo de Nicaragua en ese año y cómo de ahí salimos. De ahí salimos adelante. Fíjense, en ese año hubo un evento que no fue en Nicaragua, pero que repercutió aquí. En la noche del 19 de junio de 1985, un comando de guerrilleros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, integrante del FMLN, ¿verdad?, incursiona en lo que se denominaba en aquella época en San Salvador, en la zona rosa, que eran los bares, restaurantes, discotecas. Había guerra en todo el campo salvadoreño, pero ahí llegaba la burguesía y los militares y los políticos a divertirse mientras la gente la estaban matando. Las masacres se sucedían todos los días, pero ahí llegaban ellos. Bueno. Entonces incursionó este comando guerrillero y ejecutó un operativo que el comando se llamaba Mardoqueo Cruz, y mató a 4 marinos yanquis que estaban ahí de civil bebiendo guaro, que no estaban en El Salvador de turismo, sino que eran sanguinarios asesores de la política de matanza de la dictadura salvadoreña. También murieron 2 civiles yanquis que eran agentes de la CIA incrustados en distintas instituciones para perpetrar la masacre del pueblo salvadoreño. Entonces eso origina, ¿verdad?, que eso fue el 19 de junio de 1985. Eso origina que el embajador de Estados Unidos en Managua le presente al gobierno sandinista una nota de amenaza, ¿verdad? Te estoy hablando una nota que en sí misma era una agresión, que le decía que si volvía a pasar algo parecido la agarraban con nosotros. Prácticamente eso decía: si pasaba algo con cualquier yanqui en El Salvador, en Honduras, nosotros íbamos a pagar los platos rotos. Eso decía Harry Bergold, se llamaba el embajador yanqui en Managua. Y Daniel dijo esa vez: la nota en sí es una acción terrorista y de chantaje político. Esa fue su declaración. ¿Verdad? Pongan cuidado, este es el ambiente en julio. Ese año era el 6º aniversario de la revolución. Y la dirección del frente había tomado la decisión de celebrar el acto en Estelí. Entonces la contrarrevolución preparó todas las condiciones militares para impedir que se realizara ese acto. Y hubo ¿cómo te dijera yo? Una medición de fuerza. Y el acto se hizo bajo miles de medidas de seguridad. Incluso se transmitió con minutos o con de retraso el acto, precisamente para reducir las posibilidades de un ataque aéreo, por ejemplo, de la contrarrevolución.
fueron momentos muy tensos. Yo estuve ahí, mano, no me pueden echar el cuento. Me acuerdo que el comandante Carlos Núñez era el encargado de organizar ese acto. Llegó la gente, claro. Pero ahí van a escuchar qué fue lo que ocurrió poco antes y poco después del acto del 19 de julio. Otra cosa importante. El 7 de julio de 1985, ¿cuántas cosas pasaron ese año? El padre Miguel de Escoto, que era el canciller de la República, toma la decisión de iniciar un ayuno indefinido. Es decir, no fue que le pidió permiso a la dirección, no, él tomó la decisión junto con, digamos, su comunidad cristiana e iniciaron un ayuno indefinido, es decir, una huelga de hambre, pidiendo la paz en Nicaragua, pidiendo el cese de la agresión. Y ocuparon como sede la parroquia de Monseñor Lescano. Vino, por ejemplo, a Nicaragua a acompañar ese ayuno el obispo brasileño recientemente fallecido, Pedro Casaldáliga. Hay una frase de él que ahí se la voy a leer, que es una frase maravillosa. Ahí es que estuvo Pedro Casaldáliga. Entonces ese ayuno permitió una movilización de toda a partir de la identidad cristiana de mucha gente. De mucha gente. Estoy hablando de miles de personas. En la oración, buscando la paz, en la reflexión, en la comunidad. ¿Verdad? Prácticamente esa parroquia se convirtió en el eje central de lo que incluso el padre Miguel de Escoto denominó la insurrección evangélica. Así lo denominó el padre de Escoto. Entonces, el 19 de julio del 85, el padre de Escoto está en ayuno con otro montón de gente, incluso curas de otros lados que vinieron. El 26 de julio, son fechas importantes para que entiendan lo que pasa, lo que vamos a contar. 26 de julio fue el día del ayuno nacional, convocado por el padre. Entonces todos los cristianos guardaron ayuno ese día. ¿Verdad? Estaba leyendo por ahí que, por ejemplo, ese día las vendedoras de comida de los mercados cerraron sus ventas y se fueron. Muchas de ellas fueron a la parroquia Monseñor Lescano a ver al padre. Otras de ellas simplemente como solidaridad cerraron. No hubo venta de comida en los mercados ese día. Y cosas así hubo en las comarcas, en las comunidades campesinas, en muchos municipios del país. O sea, la gente hizo acciones concretas de ese día del ayuno nacional pidiendo la paz para Nicaragua. O sea, la paz está enraizada en el alma nicaragüense. Nunca se nos olvide eso. Ayer lo volví a decir Daniel en esa teleconferencia o esa telemática cumbre del ALBA, ¿no? O sea, la paz es lo más sagrado para el pueblo de Nicaragua. Después de tanta sangre que aquí se ha derramado. Entonces ahí es muy importante pues lo que hace el padre de Escoto, porque alrededor de eso se hace una movilización que no era con un sentido partidario en el sentido del Frente Sandinista en la época, sino en un sentido cristiano, evangélico y patriótico, y aquel anhelo por la paz, ¿no? Y aquí hubo de todo. Otro evento, en julio, fíjense, solo te estoy hablando del mes de julio de 1985, después te voy a hablar algo más de agosto. Ese año, a principios de ese año, las dos cámaras del Congreso, del Congreso Yankee, ese mismo Congreso de ahora, igualito, las dos cámaras del Congreso Yankee aprueban que le van a dar ayuda humanitaria a la contrarrevolución por $27 millones, que los van a empezar a desembolsar el 1 de octubre de ese año. Todavía no había estallado el escándalo del Contragate, todavía no había estallado. ¿verdad?
Ese año, en julio, el 8 de julio, habla Reagan, uno de los más sanguinarios presidentes que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Uno de los peores en el sentido humano de la palabra, de los peores. Una basura, una auténtica basura era Reagan. Un instrumento de todos los intereses del gran capital yanqui, pero él como persona una basura. Pues. Entonces el tipo ese habla ante la Asociación Nacional de Abogados en Washington. Y define, por eso es que me da risa a mí, que algunos creen que están descubriendo la abuela, define en aquella época los 5 enemigos principales de Estados Unidos. Irán, Libia, Corea Democrática, Cuba y por supuesto Nicaragua, hermano. Y hay enemigos de Estados Unidos. Éramos una amenaza. ¿Verdad? Éramos la Confederación de Estados Terroristas. Así nos dijo. Que nuestro propósito era atacar ciudadanos norteamericanos. Clase mentira. Más bien aquí agarrábamos a los yanquis como Hasenfus, ¿se acuerdan? Y entonces en ese contexto, después que habla Reagan, es que Bergold le manda la carta a Daniel, que era el presidente de la República. Y estamos hablando que en 1985, cuando apenas 7 meses antes, el 67% del pueblo de Nicaragua votó por Daniel para presidente en las elecciones, las primeras elecciones libres de la historia, 4 de noviembre de 1984. 7 meses después está pasando todo esto. O sea, unas elecciones masivamente votadas por el pueblo de Nicaragua, la candidatura del frente. Pero eso no le importa a los yanquis. A los yanquis no le importa cuánta gente respalda a un presidente que no está subordinado a ellos. No les importa, no les interesa. Si no está subordinado a ellos, ¿qué pierden los yanquis? Si lo respalda o no lo respalda la gente, lo que les interesa es que caiga y buscan cómo que caiga, manipular, hacer lo que sea para que caiga. No les interesa que sea fruto de una elección democrática. No les importa. Jamás les ha importado. Jamás. La semana pasada, no, el domingo la semana pasada, el viernes creo que fue, hubo elecciones en Irán, masivas votaciones. Y eligieron a un presidente que va a continuar la obra de la revolución islámica. No le importa a los yanquis. Eso no les importa. Putin tiene una aprobación de más del 80%. Eso no les importa a los yanquis. No les interesa. Si está subordinado a sus intereses, entonces ahí sí. Entonces, cuando está mal entre su electorado y ellos tienen intereses importantes en esa nación, entonces procuran ocultar la información de que está mal y lo van colocando como la mamá de Tarzán, y al revés. Cuando no les interesa, cuando es contrario a sus intereses, mejor, entonces tratan de torpedear su imagen. Fíjense bien, entonces ya somos parte de la Confederación de Estados Terroristas. ¿Ya? Ese año, el Miami Herald, diario de Miami, publica una exclusiva, una primicia. Las recomendaciones que le ofrece George Bush padre, que era su vicepresidente, a Reagan, de qué hacer contra esa confederación de estados terroristas. George Bush padre había sido director de la CIA, de ahí proviene. Y entonces, entre las recomendaciones, oigan esto, de 1985, entre las recomendaciones estaba ataques aéreos o de comandos contra bastiones rebeldes en El Salvador o campos de entrenamiento en Nicaragua. Y esta, que para mí es la más importante, pónganle cuidado, ablandamiento o eliminación. Ablandar, o sea, ponderar, ¿ya?
o eliminar las prohibiciones presidenciales vigentes contra asesinatos para permitir que agentes norteamericanos puedan dar muerte a terroristas o líderes extranjeros antinorteamericanos como los sandinistas o los guerrilleros salvadoreños. Una recomendación para hacerlo política de Estado. No estamos hablando de un discurso. Esto se convirtió en política de Estado. De manera que el gobierno yankee quedaba autorizado, después de esa recomendación que la asumió Reagan, para matar a cualquier líder que consideraba que era anti-norteamericano. Por supuesto, Daniel entre ellos. Fidel, claro. Y los líderes de la época. Todos en África ejecutaron a varios líderes, los agentes de la CIA. Fíjense bien, todo esto es en julio de 1985. Ni antes ni después. Julio. Entonces, cuando fracasa el plan de la Contra de impedir el acto por el 6º aniversario de la revolución, 85, sí, que se realizó en la ciudad de Estelí, en lo que hoy es el estadio de béisbol, ahí fue. Claro, en aquella época no era bonito, era como ahora. Fangales porque había llovido, etcétera. Ahí no lo pueden evitar, se realiza el acto y ellos lanzan una operación en el norte, sobre todo en el departamento de Estelí, en Jinotega y en el centro del país, en la zona de Río Blanco, Mulucucú, las montañas colindantes con Ciuna, Guaslala, en esa zona. ¿Verdad? Fíjense, entre el 19 y el 21 de julio del 85, llegan al municipio de La Trinidad los cadáveres de 18 chavalos del servicio militar. Algunos muertos en combate, la mayoría asesinados por la contrarrevolución. 18, o sea, la Trinidad no era mucho más pequeña de lo que es ahora, muchísimo más. Sobre todo tenía su población dispersa en el sector rural, pero ¿sabes qué es tener 18 familias velando a sus hijos? El impacto emocional que eso causa, no solo en esas propias familias, sino en todo el municipio y luego en todo Estelí. 18. Entre el 18 y el 21 de julio. Perdón, del 19 y el 21 de julio. En esos combates, la Contra sufre 29 muertos. 3 días después, como para el 22 de julio, la Contra intenta tomarse la Trinidad y ocurre aquel ataque de lo cual ya hablamos aquí en Sin Frontera. Quemaron en Navaja, mataron un montón de gente, después hubo la contraofensiva, los arrinconamos, se fueron a pegar por Limay, por el Sauce, por ahí, y en el camino fueron asesinando gente, por eso ocurre muchas masacres. Pero bueno, no es eso lo que quiero contar. Y además querían destruir el proyecto del gobierno del Estado nicaragüense agroindustrial que se había ubicado en Sébaco, que era sumamente importante, estratégico desde el punto de vista de la economía. No lo lograron, sí. ¿Verdad? A lo largo de todo el mes de julio hubo 42 combates. Ellos habían lanzado una operación que le denominaban Repunte. En esos 42 combates la Contra sufre 129 muertos y la fuerza del Ejército Popular Sandinista capturan a 60 contrarrevolucionarios. ¿Verdad? El plan Repunte. Eran 500 contras que querían tomarse la Trinidad. Que hubo un combate feroz. Ahí murieron muchos compañeros, ya lo hemos contado aquí. Y lo que gritaban los tipos cuando ingresaban, cuando iban al combate: somos los cachorros de Reagan.
Increíble eso, ¿verdad? Como decía el canciller Moncada, ¿no? Reagan tenía el cinismo, es decir, yo también soy un contra, o sea, es increíble. O sea, el extremo del cinismo, ¿no? El 21 de julio, y eso está en uno de los días de las portadas del diario, creo que la del 22 por ahí sale. Porque tengo varias imágenes de barricada del Nuevo Diario, de la prensa de la época. Fíjense, el 21 de julio, la Contra quiso volar el puente de la Sirena. ¿Sabes cuál es ese puente, no? Que se llama el Empalme de la Sirena, ¿no? Que es para agarrar para San Juan de Limay. Lo quiso volar, el puente de la Sirena, que es sobre el río El Tular. Y a media carretera quedaron 9 orificios provocados por los explosivos, pero el puente resistió, no lo lograron. Y la circulación por la carretera no se interrumpió, siguió, pues. Pero eso te da una idea del daño que querían causar. Sigo. También en la región Secta y en la Quinta hubo un montón de combate. Ahí era con la contrarrevolución de origen somocista y la otra contrarrevolución, la de Arde, que estaba en Costa Rica y que operaba sobre todo en Río San Juan, Nueva Guinea, Chontales. Pero ya estaba en fase de aniquilamiento. De hecho, ¿verdad? El 2 de agosto de ese año concluye la Operación Soberanía, mediante la cual las fuerzas de la revolución del Estado de Nicaragua logran recuperar el control sobre la zona de Sarapiquí, donde se había asentado la contrarrevolución de Arde. Eso era su último reducto. Alrededor de 300 contras huyeron hacia Costa Rica. 62 se entregaron al ejército en el sector de La Machuca y 67 cayeron en los combates con el Ejército Popular Sandinista. ¿Ya? El 23 de julio, 50 contras de Arde atacan el barco Río Escondido con fusiles y morteros, matan a 2 y hieren a 17, entre ellas 2 niñas. En esa embarcación iban ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, México, Alemania Federal y España. ¿Verdad? 23 de julio. El 5 de julio era cuando ellos atacaron y quemaron el Bluefield Express, ¿verdad? Que transportaba pasajeros, era una embarcación civil, ¿verdad? Todo eso ocurría, todo ese es el contexto que hay en Nicaragua cuando ocurre la masacre de las madres leonesas el sábado 27 de julio de 1985. De eso hablamos al regreso. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 22 minutos. Recuerden que ya están a la venta los CD aquí. Vamos a incluir ahí Soberanía. Ya hicieron un video, ¿viste? ¿Lo viste el video? ¿Ya lo viste? De Molotov. Un grupo de chavalos. Hacen muy buen trabajo. Son guerrilleros digitales. Hicieron un bonito video con la canción Soberanía. Ya saben, pues ya está a la venta aquí los CD de música testimonial combativa. Entonces, el compañero Orlando José Betanco Montalbán, profesor de matemática, hoy en día, muchos años dando clase, es sobreviviente de esa masacre y él nos mandó su testimonio por correo electrónico y también completa ese testimonio lo que escribió el doctor Lenin Fischer, que además nos mandó la lista de los caídos y de los heridos. ¿Verdad? Voy a contarlo. A veces leer y a veces contar qué pasó con esta masacre. Es una cosa espantosa, así, mano. Cuando uno piensa que eran madres
mujeres totalmente indefensas. Bueno, ya vamos a ir. Todo comienza la mañana del sábado 27 de julio. Van 2 buses con madres de la ciudad de León y de comunidades circunvecinas a ver a sus chavalos que están haciendo el servicio militar en Mulucucú. Mulucucú en aquella época era un campamento. Ya para el 85 estaba un poquito más desarrollado, pero siempre seguía siendo un campamento muy lluvioso, etcétera. Y el camino hacia Mulucucú era una cosa terrible, hermano. Puchica, podía llegar hasta Huaco bien si te ibas por el lado de Huaco, o si te ibas por Matagalpa hasta Matagalpa, llegabas bien. Pero el resto del camino eso era un calvario, un camino destrozado, ¿verdad? Y además la contra emboscada en cualquier recoveco. Entonces era un camino peligroso y muy cansado, ¿verdad? Salen los 2 camiones, dos camiones de la Comisión Regional de Apoyo al Combatiente, ¿te acordás? Aquí cerca de la radio quedaba la nacional, la CENAC se llamaba, pero las regionales se llamaban las CRAC, de la de León. Ellos organizaban 2 camiones civiles, uno celeste de Navá y un Ford privado. Y van para Mulucucú, pues. Orlando Betanco tenía unos pocos días de haber sido desmovilizado. Él andaba voluntario, de reservista voluntario, en lado de Jalapa. Estando en Jalapa, que era una zona también de mucho peligro, pues toda la zona de Teotecacinte, todo eso, nació su hija mayor, de manera que él la viene a conocer cuando la niña ya tiene 6 meses. ¿Verdad? Regresa 3 días antes, ya regresa movilizado y decide que también él va a ir con un grupo de amigos a ver a otros amigos que están haciendo el servicio en Mulucucú. Entonces en esos 2 camiones solo van 5 chavalos. Una muchacha que la describe Betanco como muy linda, cuyo nombre era María José Chávez Rodríguez, iba con su novio. Ella iba porque la mamá no había podido viajar. Iban a ver a su hermano, ella, pues. Como la mamá no pudo ver al hijo, entonces va la hermana. Iba con el novio, pues. ¿Verdad? El novio le decían el Tuco. Ya murió. Alpa iban 3 hipotes del barrio San Felipe. ¿Qué eran? Vladimir Fischer, que hoy es un médico dermatólogo, especialista en dermatología. Carlos Alberto Aragón López, que murió en los años 90. Y Betanco, que es profesor de matemáticas. Esos son los 5 chavalos. Iban a ver a Malcolm Fischer, que era de la pelota de ellos, del barrio San Felipe, y estaba haciendo su servicio militar. Malcolm ahora ya es un médico internista, ¿verdad? Y el resto son mamas. Solo van 2 hombres armados, uno en cada vehículo, ¿verdad? En uno va con su AK-7, lógicamente, sus pecheras, sus magazines. En uno va Marcos Quintana, que era el jefe de la CRAC. Y en el otro va Manuelito Cano, que ya falleció después de esa emboscada. Estamos hablando que ese viaje era León, Matagalpa, Muy, Matiguá, Río Blanco, Mulucucú, en esas carreteras que no tienen nada que ver con lo que ha hecho Daniel en estos años, ¿verdad? Claro, si hoy se hiciera ese viaje de León a Río Blanco, en 6 horas está. Y a Mulucucú en 7 horas y media. Pero en aquellos tiempos, hermanito, eso eran 15, 18 horas de viaje. Y, hombre, con suerte. Pero bueno. Entonces, además tienen que ir cuidándose, porque es un camino peligroso. En Matagalpa se detuvieron un rato, pero las mamás estaban ansiosas por ir a ver a sus chavales. Vámonos, y se van. Pero
en el camino, las autoridades del ejército retenían a veces por largos periodos a los dos camiones porque tenían información de inteligencia que estaban emboscados los contras. Entonces, un grupo de mamás se desesperó y dice, no, voy a buscar en qué irme. Pidieron ray y se fueron solas. Y llegaron a Molucucú. Pero estuvieron un largo rato, los detuvieron en Matiguay y en Río Blanco. En Río Blanco deciden que si van a seguir el viaje hacia Molucucú, hay que ponerles escolta. Entonces les colocan en los camiones a un grupo de milicianos del lugar, de chavalos. Y se montan pues a los dos. Y las mamás se montaron las mamás deciden irse al RAI porque ven pasar una caravana del ejército que pasó tranquila. Vámonos, mano, no está pasando nada, esto solo un bajo, vámonos. Y se fueron al RAI. 6 o 8 de las mamás, ¿verdad? Y lograron llegar. Entonces el ejército distribuye al pelotón de milicianos en los dos camiones, ¿verdad? Dice Betanco, que por cierto es hermano de un Manuel Betanco, ¿te acuerdas? Que murió el año pasado, creo. Sonidista, uno de los grandes sonidistas de este país. Del nivel del Pato Luca, de Manuel Somarriba o de Julio Rivas. De esa estatura. Bueno, el caso es que dice Betanco, Orlando Betanco, que él, bueno, ya van los milicianos, bueno, va a buscar cómo dormir, va cansado, y salieron en la madrugada, hermano. Y como además él tenía experiencia militar, entonces se relajó, se tiró al plan del camión y a dormir, hermano. Y ahí cuando van pasando por un lugar que se llama Las Pailas, después supo el que se llamaba así, lo despierta el traqueteo y los gritos de un amigo, bueno, de Vladimir. Y entonces, te imaginas, mano, está roleado en el plan del camión, empieza el traqueteo, las balas que silban, que chocan contra las barandas del camión, que le sacan astillas, que es nutrido aquello, estaba dormido, entonces te despertás desorientado, tardás que 1 o 2 segundos en ubicarte, esto es una emboscada, y entonces Betanco reacciona como un militar, pues, entonces busquemos cómo tirarnos de aquí, le dice a Vladimir que va con él, entonces, y Carlos, pues, y se tiran, pues, se arrastran por el camión, se tiran, ¿verdad?, al pavimento para huir de la emboscada. Y Betanco empieza a pegar gritos, a dar instrucciones a los milicianos, a las mamás. Las mamás le dicen, miren, váyanse a esa abandonada, había una abandonada ahí, pues, ahí escóndanse. Todo esto bajo la lluvia de balas. ¿Me entendés? O sea, estaba hablando que la mayoría de las que van ahí son madres, mujeres en promedio de edad 50 años. ¿Verdad? Dice Betanco que él se parapeta detrás de una de las llantas del camión, de las llantas traseras, y tratar de ubicar de dónde venían los balazos. Mientras eso, las mamás van bajando pues la hondonada. Cuando van bajando, la mayoría, pues, un grupo de ellas va bajando a la hondonada, y una de las que va rápido, estamos hablando que, bueno, rápido, lo que puede correr una mujer de unos 50 años, y entonces, pero una de ellas echa la mirada atrás y decide detenerse, levanta los brazos y se dirige hacia donde están los contras disparando. Otras mamás le hacen caso a ella y se van detrás de ella con las manos en alto. Que vos sabés que levantar las manos en un combate significa rendición. O en el caso de los civiles, no voy armado, no me maten. En el caso de un militar, me rindo. En el caso de un civil, no tengo nada, no me maten. Entonces van las mamás, una detrás de otra, y los contras las matan. Con los brazos en alto.
¿Estamos claros? Entonces, mientras tanto, Betanco ya está con... En ese inicio del combate, él pierde de vista a uno de los muchachos, de sus amigos, a Carlos. Pero Vladimir va pegadito a Betanco, porque Betanco es de la experiencia. Entonces se tiran a la hondonada. Había un maizal ahí, un gran tronco ahí de madera, que de acuerdo a la experiencia de Betanco era un tronco que podía resistir los balazos. Se parapetan en ese chunche. Pero entre tanto Betanco ha logrado, el muchacho que va en uno de los camiones, que es Marco, el jefe de la crack, que iba de custodia, que va a su vaca y sus pecheras, lo hieren en una pierna, y entonces el herido le da su pechera y su fusil a Betanco. Y dice Betanco que él no sabe por qué, pero se la dio. Entonces aquel ni corto ni perezoso, que tiene experiencia militar, agarra el fusil y la pechera y buscaron de parapetarse para hacer frente al ataque, y se va con Vladimir. ¿Estamos claros? Queda herido ahí el muchacho, Marco, en la pierna. Se lo pegan cuando él iba a hacer un disparo, y le pegaron en la pierna derecha. Un disparo de fal. Dice Betanco que él cree que le quebró el fémur. El caso es que explotó una granada poco después, que ellos se separan, que queda herido Marco, y dice Betanco, ya murió, ya lo mataron a Marco. Pasó. Dice Betanco que en el camino donde están ahí pues buscando el refugio y todo eso, se topa con unos milicianos que vienen de regreso, porque la contra los está anillando, les está haciendo un cerco. Entonces los chavalos vienen de regreso rumbo a los camiones. Los contras han intentado quemar los dos camiones con granadas y no han podido, ¿verdad? Pero Betanco y Vladimir deciden no seguir a los milicianos y se quedan en el maizal. Y dice Betanco que le dijo a Vladimir, le dijo lo que harían, pues si acaso llegaba la contra, ¿qué harían para enfrentarlo? Pero que no se iban solos, pues. Betanco confiesa que él no hizo ni un solo disparo porque él estaba reservando sus municiones si acaso los contras se acercaban a atacarlo. Entonces ahí iban a vaciar las pocas municiones que tenían, pues. ¿Estamos claros? Entonces ellos salen de ahí del maizal cuando oyen los ruidos de los camiones que están llegando, los camiones del ejército. Salen y lo que encuentran es la tenderada de cadáveres y de muchachos heridos. Entre los cadáveres encuentra a la chavala, a la bonita, a la que iba con el novio, María José Chávez Rodríguez. Un balazo en el abdomen, probablemente de fal. Su cuerpo estaba cerquita del primer camión, probablemente ella fue una de las primeras asesinadas. El novio estaba herido en una pierna. Dice Betanco que él calcula que el ataque fue como a las 4:30 de la tarde porque todavía estaba claro, pues, y se podía distinguir bien todo durante más o menos la media hora. Mataron por puro placer, lo hicieron por puro vandalismo y crueldad en grado superlativo. Al final quemaron los dos camiones después de robar todo lo que les fue posible. Cuenta Betanco que cuando la noticia llega al campo de entrenamiento de Mulucucú, sobraron los chavalos que estaban haciendo el servicio, que querían armas y transporte para ir a perseguir a las bestias que habían asesinado a la mamá. Nadie sabía qué mamá habían matado, no se sabían los nombres, ¿verdad? Y bueno, el caso es que el Marco al final, ¿verdad? No murió con la granada, no muere con la granada, sino que Carlos, que apareció después herido, nunca se supo cómo se salvó el Carlos, apareció herido en el hospitalito. Él cuenta que a Marco, el muchacho que iba, uno de los cuidadores de los camiones, que era el responsable de la crack, lo hallan vivo los contras y lo asesinan.
No la granada la que lo mata. Él estaba herido, pero lo mata a la contra. ¿Verdad? El papá de los Fisher, Luis Fisher Pérez, que ya falleció, es uno de los integrantes del Frente Revolucionario Sandino, antes de la fundación del Frente. Y tanto el doctor Fisher, Lenin Fisher, como su papá, los dos consideran que quien salva la vida de Vladimir es Betanco, Orlando Betanco. Voy a leer los nombres de estas mujeres y les voy a contar algo que es lo que te decía que lo voy a sorprender. Las 9 mujeres asesinadas, las 9 personas asesinadas, sus nombres son Concepción Blanco Silva, María José Chávez Rodríguez, Simona Moreno Reyes, Rosa Alpina Espinosa Rodríguez, Dolores Medina, Petronila Solís Rodríguez, Rosina Betanco, cuyo cuerpo también fue incinerado por los contras, Rosa Espino Sánchez, también el cuerpo quemado por la contra, y el varón, que ya les conté, Marco Antonio Quintana. Los heridos, 18 heridos. Soy La Torre Gutiérrez, Almaíris Sánchez, Pastora Salgado Ordeñana, Daisy Mayorga López, Almanidia Estrada, Aura Pacheco Hernández, Juana Olivares Moreno, Ángela Santana Escoto, Juana Espinosa, Tania Espinosa Rodríguez, Marcos Ariel Lindo Polanco, Mario Aguilar Pérez, Silvio Moreno Flores, José Francisco Chávez Herrera, Justo Esteban Cantillano, Roberto Hernández, Clemente Fermín Díaz y Carlos Aragón López. Carlos, el otro amigo de los compañeros que ya falleció. Ilesos, Vladimir Iván Fischer Chavarría y Orlando Betanco Montalbán. Iban a visitar a Malcolm Fischer Chavarría. Entonces, fíjense en esto. Esto causó un impacto enorme. No es que la noticia se supo de inmediato, como ahora, que más tarda en ocurrir un evento que en saberse. No, eso tardaba, pues. De aquí que la noticia llegara a alguna ciudad donde había teléfono, etcétera, el ejército comunicaba, había autorización de informar. Entonces transcurría la noticia del amanecer del lunes 29 de julio. La noticia es la masacre de las mamas. Coradep, una cadena de radioemisoras del estado que funcionaba en todos los municipios y cuya emisora matriz era la Primerísima. En aquel tiempo no existía la Primerísima, se llamaba Radio Deporte. Coradep transmitió un noticiero que se llamaba Aquí Nicaragua. Lo retransmitían las emisoras de Coradep. Entonces ahí se transmitió, por ejemplo, el testimonio de Daniel. ¿Daniel dónde? Pues ahora les vamos a contar. Entonces, fíjense. El entierro de las mamas leonesas fue el lunes 29. La misa fue en la parroquia La Merced. Llegaron, creo que fueron 18 curas a celebrar esa misa. Entre ellos, el obispo Pedro Casaldáliga. Ahí estaba. El momento más emotivo es cuando reconforta, el que da el sermón es el obispo Pedro Casaldáliga. Lo reconforta y hay un momento en que dice el Pedro Casaldáliga, oigan qué bonito esto: el Dios de los pobres no permitirá que jamás destruyan la revolución sandinista. Ahí en plena misa. Daniel ahí estaba. Daniel se movió. Te preguntaba por qué Daniel es tan querido por el pueblo. Bueno, por este tipo de cosas. Ahí fue Daniel. Se fue a la vela, estuvo con las mamás, con los niños. Hay una foto ahí que les estamos presentando donde está el rostro de esos niños muertos en llanto y el viudo de una de las mamas asesinadas. Una cosa que te conmueve, pues. Ahí está Daniel.
Y Daniel dijo esa vez, ¿te acordás que te conté lo de la ayuda, verdad? Que habían aprobado la ayuda a la contra al Congreso. Escuchen, el presidente Ortega, sin contener su indignación, denunció con gran fuerza a los congresistas norteamericanos que aprobaron ayuda a estos grupos. Se están comportando peor que Hitler. Son unos fascistas, son unos criminales, están provocando literalmente el exterminio de este pueblo. Pocos días después concluyó el ayuno que organizó el padre de Escoto. Y concluye, porque viene un médico norteamericano, amigo personal de él, y otro médico que estaba aquí, el doctor Sócrates Flores, que le dicen al padre de Escoto, abandone el ayuno, su vida está en peligro. Entonces concluyen con una gran misa. Creo que el 4 de agosto, algo así. Ya te voy a decir si esa fecha yo la apunté. Creo que es el 4 de agosto. Sí. Entonces, concluyen con esa gran misa. Y en esa misa está el padre Casaldáliga, ¿verdad? ¿Y qué se me hizo? Espérate, que quiero precisar esa fecha, que aquí yo la tengo, estoy seguro que la tengo. El 6 de agosto concluyó, ¿verdad? Entonces, en esa misa, el obispo Pedro Casaldáliga dice la siguiente frase. La misa que concluye el ayuno. La misa del sepelio de las madres ha sido el 29 de julio, lunes, por la tarde, en León. El 30 están las imágenes que hemos presentado de Daniel. El 6 de agosto concluye el ayuno. Y ahí el obispo Casaldáliga dice lo siguiente. Entendería que Nicaragua, la de los cielos nuevos, se cansase luego de siglos de invasiones, dictaduras y ahora contrarrevolucionarios. Pero le pido a los nicaragüenses que no se cansen. Y les completo con la frase anterior. El Dios de los pobres no permitirá que jamás destruyan la revolución sandinista. Pedro Casaldáliga. Y como remate todo lo que te he contado, el 2 de agosto, el 30 de julio entierran a las madres. El 2 de agosto, en Cuapa, la contraataca, secuestra a los dirigentes sandinistas de los CDS, de la Junta Municipal, a los dirigentes sandinistas, 18 compañeros, 16 de los cuales sus cuerpos aparecen en los montes vecinos con evidentes huellas de las torturas a las que fueron sometidos. Ninguno, por supuesto, sobrevive. En el entierro del celador de la escuela, el párroco de Cuapa, Domingo Gatti, dijo lo siguiente. Esta es la obra de los paladines del odio y de la muerte, de los hermanos del diablo. Porque la contra secuestró al CPF de la escuela de la que dependía la escuela dependía de la parroquia. Él conocía. Y lo despedazaron, lo destrozaron al pobre hombre. El cura estaba lleno de dolor. Y además él vio los otros cuerpos. Esta es la obra de los paladines del odio y de la muerte, de los hermanos del diablo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué hemos hecho todo este repaso? En solo un mes de 1985, cuán intensa fue la vida en aquellos tiempos, sin contar las penurias que pasaba el pueblo por todas partes, penurias porque faltaba la comida, porque faltaba la ropa, porque faltaban medicina, la angustia por los muertos. Y con todo y eso, el pueblo de Nicaragua
siguió, avanzó, superó su propio dolor, no se arredró, no se arrodilló, no le imploró a los yanquis, dejen de matarnos, yo hago lo que ustedes digan, nunca lo hizo así. Es muy importante saber de dónde venimos y las cosas que hemos pasado. Y yo te repito como por quinta vez, solo es un mes de 1985 de todo lo que hemos sufrido los nicaragüenses, de todo lo que hemos sido capaces de superar, de encontrar fuerzas quién sabe de dónde y seguir adelante y vencer a esos paladines del odio, de la crueldad, de la brutalidad, que son todos los personeros de los yanquis, los representantes de los yanquis, los traidores de entonces y los traidores de hoy. Son los paladines del odio, de la crueldad. No son los demócratas que nos han querido decir, los paladines del odio y la muerte, decía el padre Gatti. Y en esta Nicaragua de cielos abiertos, de los nuevos cielos, decía el obispo Casaldáliga, la de los cielos nuevos, que no se canse el pueblo nicaragüense. No se canse el pueblo, hermano. Duele, se sufre, todo eso, sí, pero salís con dignidad, con la frente en alto. De esto nos decía el presidente Daniel el día miércoles. Nosotros hemos pasado por momentos peores y los hemos sabido superar. ¿Qué momentos acaso más aciagos? Por ejemplo, cuando en la insurrección de septiembre o en la de julio, septiembre 78 o en la de julio 79, los aviones, las avionetas de la Guardia Somocista bombardeando los barrios de Managua, de León, de Chinandega, de Masaya, de Estelí, de Matagalpa, bombardeando barrios, no donde estaban los guerrilleros, los barrios. Bombas de 500 libras que se dejaban caer, familias enteras que murieron sepultadas por los escombros después que fueron destruidas las casas por las bombas de 500 libras. Ese horror lo vivimos los nicaragüenses. Eso te estoy hablando en términos de lo que hemos sufrido como nación. ¿Qué mayor horror que lo que nos hizo el neoliberalismo en los años 90 y en los años 2000, cuando nos quitó el derecho a la salud, nos lo arrebató, y llegábamos a los centros de salud o las unidades hospitalarias con una emergencia por una hepatitis, por una diarrea del chavalo, y no nos atendían si no les pagábamos, o aunque les pagáramos no había, si no nos íbamos al privado. ¿Se acuerdan? ¿Y cuánta gente murió porque no tenía el dinero para pagar por una operación sencilla? ¿Cuántas mujeres murieron en el parto porque no tenían para pagar la cesárea? Eso nos hizo el neoliberalismo entre 1990 y el 2007. Y lo superamos. Y miren cómo estamos ahora. Con el trabajo de la gente. Con la fuerza del pueblo de Nicaragua. Con la conducción de Daniel. Con la organización del Frente Sandinista. Pero la base indispensable es el pueblo, la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo. Eso es lo indispensable. Entonces nosotros sabemos lo que es sufrir. Lo sabemos. Y sabemos lo que es vencer. Nuestra experiencia es de sufrimiento, si es cierto. Y de vencer. De vencer primero nuestro propio dolor, nuestra propia angustia, nuestro propio miedo. Primero vencer eso. Y luego vencer a los yanquis. Los venció Sandino. A Carlos lo matan y sin embargo los vence. Porque triunfa el Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua. El 19 de julio es un vencedor. Muerto es un vencedor. El pueblo nicaragüense vence a la agresión militar.
Este es el operativo Danto, hermano, con todos los cachorros del servicio militar triunfante. Y el pueblo de Nicaragua vuelve a vencer a los yanquis y a su neoliberalismo. Cuando gana Daniel las elecciones de 2006 y los vuelve a vencer a los yanquis en cada victoria electoral a lo largo de estos años, y los vuelve a vencer a los yanquis cuando construye un modelo alternativo que es exitoso porque resuelve los problemas de la gente y la gente tiene mejores posibilidades de prosperar. Somos victoriosos. Sí, somos doctores en dolor, es verdad, pero somos máster en victorias. 2 veces doctores, 5 veces doctores en victoria. Superamos dolor y siempre vencemos. Voy a dejarles la canción Soberanía con el video de Molotov, y en el audio la vamos a dejar aquí con los rústicos del norte. Esa canción que ha causado sensación entre los nicaragüenses. Soberanía. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, y es que aquí ya no queremos injerencias extranjeras, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera, pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro con dignidad lanzó su piedra. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero todos estos señores respetan la diplomacia, menos uno con su arrogancia, que se abren los corredores de allá de la Casa Blanca. Y es que si él quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable el miércoles, pero afuera, 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 pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Afuera, afuera, pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.